el Changeman de Shinji Miyazawa para la empresa Marimuya. Con este básicamente se cierra el periodo de oro en Japón. Es una pieza extremadamente sofisticada, solamente hay 10 del primer bloque. Tengo los certificados donde dice 5 de 10, Shinji Miyazawa, Marimuya. Amigos, por fin conozco aquí a Fernando. Paco, un placer. Gran coleccionista, ya seguro muchos de ustedes lo conocen. Bienvenido a Puebla, bienvenido a Plataforma, un proyecto de suma importancia y bueno, a esta atípica exposición llamada Arte Cinético, un futuro pasado. Es una exposición única en su tipo, me atrevo a decir que está única en el mundo, ¿no? O pocas han de haber tenido esta cantidad de robots juntos. Es correcto lo que dice, sobre todo con el formalismo que lleva una exposición, ¿no? Con una curaduría, con una museografía, con diseñadores gráficos, ¿no? Que se vuelve un equipo multidisciplinario e interdisciplinario. Es la primera vez que se aborda una exposición de este tipo. Y sí me gustaría hacer este contexto, Paco. Plataforma es un proyecto que conmemora los 10 años de Puebla como ciudad del diseño y 5 años como ciudad del aprendizaje. En este marco referencial de una Puebla iconográfica se gesta este proyecto de Plataforma, donde son cerca de 40 estudios de diseño que intervienen en cada espacio de la casa y cerca de 100 patrocinadores. Es un proyecto, ¿no?, que conmemora este momento histórico y la idea de esta exposición que me invita el arquitecto Luis González Arenal y su hijo Luis Rodrigo González para este proyecto. La idea es que esta exposición, una vez que termine Plataforma, su duración son 3 meses, una vez que termine, sea la que emigre a Japón, también en ciudades que son del diseño y del aprendizaje. Y estamos hablando de Kobe, Nagoya, Kioto y probablemente poder cerrar en Tokio. Que vean que un poblano, que un mexicano, el estricto oficio que ha llevado para poder poseer estas piezas. Pero además hay algo importante, Paco. Tú no eliges a las piezas, ellas te eligen. Eso ya es distinto. Entonces, a lo largo de estos últimos años ha sido un proceso complejo, ¿no? El poder ir y estar en el momento preciso para poder estar con esas piezas. Uno le llaman suerte, pero no. Schopenhauer decía que la suerte no existe. Dicen que la suerte reparte las cartas, pero tú las juegas. Hay que jugar las cartas. Sí. Y la otra suerte es valores. La suerte son los valores. Congruencia, disciplina, honor, en fin. Eso es la suerte y es lo que en lo personal ha prevalecido en este proceso de cerca de 3 años en este espacio que decidí abrir en YouTube, el canal de Comitateru, para los que vamos avanzando en el conocimiento, la gente tenga este escenario de estas magníficas obras de arte. No son robots, ya no son juguetes, son obras de arte atemporales, que es el andamiaje de lo que hoy en día es un maravilloso país como Japón. Acompáñanos a recorrer la exposición. Vamos a iniciar, como dicen en el argot, los vestíbulos. En arquitectura, el vestíbulo te dice todo. Sí, en este vestíbulo nos recibe una de las piezas
emblemáticas. Los diseñadores me decían, arquitecto, ¿con qué pieza la que nos va a recibir y que tenga la escala de usted? Dije, bueno, pues el Tetsuya en 28, número 3. Y es así como nos recibe en este vestíbulo, es el remate visual y se abre hacia la exposición. 2 fichas de sala. La primera ficha es arte cinético, habla de la importancia después de la Segunda Guerra Mundial de esta necesidad de Japón en reconstruir y transformar la industria de su país, cómo surge toda esta filosofía de los artesanos o los shokunin del Waso Shokai y qué significa el espíritu japonés o la técnica occidental. Hablamos de la época de los 70s. En esta exposición elegimos el periodo de oro, que es 1949-1969. Ese es el periodo. Entonces, en el centro de la sala están 8 robots, 8 más 1, 8 robots japoneses del periodo de oro, 1949, 1969, pero el más 1 es el mexicano. El único robot mexicano diseñado por el ingeniero Edmundo Marmolejo de Montes de Oca en 1955. Oye, Fernando, antes de ya arrancar de lleno con la expo, me gustaría saber por qué decidiste tú sumarte a la plataforma y por qué no lo hiciste tú independientemente, porque también lo pudiste haber hecho. Es fundamental siempre trabajar en equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios. Plataforma, Paco, es un proyecto que conmemora a Puebla como ciudad del diseño y como ciudad del aprendizaje. Esto te da, como su nombre lo indica, la plataforma. Y por eso decidimos abrirlo, hacer la exposición aquí, porque más allá de la importancia de un museo, plataforma, tenemos que ser congruentes. Plataforma es un proyecto de diseño, innovación, arte, y qué mejor lugar que para hacer una primera exposición de robots en un evento como este. Oye, ¿y cuál fue el principal reto que encontraste al designar este espacio para traer los robots? El principal reto es conformar los equipos, ¿no? Porque el espacio es un espacio generoso, ¿no? Maravilloso, pero lo complicado es primeramente leer el espacio y después, posteriormente, el conformar un equipo excelso, un equipo ejecutivo. Cada quien sabe qué hace. Entonces, retos complejos no cuando tienes todas estas mentes brillantes, ¿no? Y no estoy hablando del formato y el tamaño de una exposición. Una exposición puede ser 2 piezas, pero son las piezas y lleva el proceso. En este caso son cerca de 24 robots, los 8 que comentaba, más el mexicano y los robots que tenemos, los fabricados que tenemos en los modos. Así lo eligió el curador, y algunas naves espaciales. No colecciono naves espaciales, son las que se exponen son de mi niñez. También esta es una exposición que conjunta diferentes elementos, ¿no? O sea, juguetes, coleccionismo, arte, diseño, cultura, historia. ¿Qué público esperas atraer a esta exposición? Bueno, tiene que ser diverso. Dicen que en la diversidad está la riqueza. No estamos seleccionando un público, es completamente abierto, es de un calado profundo, porque también hay muy poco conocimiento de estas piezas. Son obras de arte, ya no son juguetes. Y nuevamente, como he expresado, habla de la longanimidad. ¿Qué es la longanimidad, Paco? Uno le llama resiliencia, pero la longanimidad es cuando tú te repones ante las adversidades más desalentadoras. Japón, ¿qué hizo? Ante la longanimidad se levantó, y se levantó por estas piezas. Ahí la connotación que tienen estas obras de arte, la longanimidad. Y ahora veremos un poco más adelante, cuando veamos los videos, el compositor. ¿Quién es el compositor de esta magnífica música que acompaña estos videos?
Fernando, ya pasando aquí a los robots, ya nos comentabas que este es el primero que recibes. Dentro del proyecto, como pueden ustedes apreciar, hay una doble altura, que hay una escalinata ascendente y descendente. No sabemos, como nos recuerda Heischer, si va bajando o va subiendo, pero cómo integra esta doble altura el segundo nivel y articula los espacios, todos diseñados por profesionales. Esta doble altura, esta escalera, que trae un color específico, articula y enmarca el primer robot que mis padres me obsequiaron a los 9 años, el robot Astronaut de la firma Orikawa. Mi primer robot. ¿Y recuerdas la emoción? Fantástica. Y esta historia sí la tengo que contar, pero voy a ser breve porque me he vuelto un divulgador. Y como decía Ernest Hemingway, las historias deben de ser contadas y escritas, aunque se melle la pluma. Hay que contarlas. Sí. Y hay otra frase que recuerdo que decían que los cuentos y las historias se hicieron para que los niños duerman tranquilos, pero los adultos se despierten. La historia es la siguiente porque es el andamiaje. Un día voy con mi madre, hace 5 años, voy a comer. Y en la mesa digo, oye madre, mamá, ¿dónde están mis piezas de mi añorada niñez? Me dicen, pues no sé, en tu cuarto. Le dije, mi cuarto es una sala de televisión, ya no existen y me gustaría ver si es que me encuentro con algo. Y se sube. En psicología hay un concepto que es el permiso, el concepto del permiso, el permiso para hablar, el permiso para escuchar, ¿Qué tan importante es ese permiso? Subo a mi cuarto, Paco, y es una sala de televisión generosa. El único lugar donde podrían estar esas piezas era el closet. Entonces, me aproximo al closet, lo abro, saco todos los componentes que para mí eran intrascendentes, para mí, sí, y dejo vacío el closet. Y hay una frase maorí que dice, el vacío se vacía. Muy bien, me senté a observar el vacío, a dialogar con el vacío, a escuchar los silencios. ¿Te enfrentaste a la posible pérdida? Claro, pero ahí estaba esa alternativa. Y entonces, después de un lapsus, porque recuerdo una frase de Pascal que decía que la problemática del hombre en la actualidad es de la incapacidad que tiene para sentarse en una silla y observar. Entonces me senté a observar. Y dije, claro. Entonces me acerqué al closet. Había un subcloset. ¿Cómo es posible? Claro, la cápsula del tiempo. Entonces, abro esa puerta, esa compuerta mimetizada en el closet. Y ahí estaban. No, increíble. Ahí estaban las piezas de mi añorada niñez. 50 años casi esperaron por mí. Fue un lapsus a los 9 años y de repente me encontré con un hombre. Un salto cuántico. Ingreso mi mano en esa oscuridad impenetrable y extraigo el astronauta. ¿Sabes ese encuentro? Ese encuentro. Esperaba por mí, pero esperaban pacientemente. E ingresa mi mano y saco la nave Eagle. Y saco otra nave. Fue un momento extraordinario. Y lo único que pude hacer, Paco, es bajé con mi madre, le di un abrazo, le di un beso y le dije, madre, gracias por aquilatarlas, atesorarlas y guardarlas. Hace 5 años y a partir de ese momento hay un reinicio para que las piezas, esas piezas tan importantes, me busquen y yo las resguardo. También es momento para retomar lo que ya has comentado de qué es ser un coleccionista o qué implica coleccionar algo, ¿no? ¿Qué es para ti? O qué es en general cuando ya uno empieza a coleccionar en serio, porque esto, nada más del tiempo y del dinero, es espacio, esfuerzo, sí, sueños, tal vez. No, esto no es un hobby. Y este precepto
algunos denominan, ¿qué hobby tan interesante? No, no, esto no es un hobby, esto es un estilo de vida. Y cuando tú lo tomas como un estilo de vida, ya tiene un calado profundo. Hay un calado profundo en inversión, en tiempo, en cómo tienes resguardadas las piezas. Las piezas tienes que vivirlas todos los días, tienes que dialogar con las piezas. Y hay una serie de valores que van conformando la vida de un coleccionista. Y donde profundizo más es en el primer episodio, Paco. En el primer episodio, corrijo, en el primer preámbulo de mi canal en YouTube, son 3 preámbulos, Paco. El primer preámbulo hablo sobre la importancia del coleccionismo como una disciplina indeleble. 2, segundo preámbulo, el juguete como la piedra angular del Homo sapiens. ¿Qué es el juguete y cómo nos ha acompañado a este homínido incipiente? Nos ha acompañado a lo largo de la historia. Desde aquella caverna donde ese homínido tenía 3 cosas. Un arma, que era un hueso, un abrigo, que era una piel, y un juguete, que era de hueso o pétreo. Desde ahí nos viene acompañando, ¿no?, el juguete. Y tercer preámbulo, los robots como unas complejidades eternas. Hay, para profundizar en esas 3 asignaturas, los invito a que ingresen y escuchen, Paco. Porque esos 3 preámbulos es el marco referencial de los episodios. Empiezo con el episodio 1, con el primer robot japonés de la posguerra, y voy en el episodio 88. Hablando del canal, ¿qué significa Kumitatero? Kumitatero en japonés significa ensamble. Los robots son ensambles. No están ni atornillados, están ensamblados. Hay un profundo respeto por las partes. Kumitatero es esto, el ensamble perfecto. Que sin duda lo vemos, ¿no?, en cada pieza. Cada pieza tiene un ensamble, cada pieza es un ensamble de diversos componentes. Entonces eso es lo que significa Kumitatero. Oye, Fernando, sí, a través de este tiempo que ya llevo documentando el coleccionismo en México, he visto ya varias colecciones importantes de la Segunda Guerra, de películas, de art toys, pero quería preguntarte a ti, ¿tú qué encuentras en los robots? Que esas otras grandes colecciones de lo que sea que se te ocurra no te atraen. O sea, ¿qué tienen los robots que otros juguetes no tengan? Ya no son juguetes, son obras de arte, ¿no?, que fueron diseñadas por los shokunin, por los pocos artesanos que quedaron, Paco. Porque recordemos que durante la guerra, es importante este dato, existieron 2 bombas. Todo el mundo conoce Hiroshima y Nagasaki, sí, pero hubo una tercera. Hubo un bombardeo que se llamó el Meeting House. Y este bombardeo fue realizado por los norteamericanos porque identificaron a los artesanos japoneses, a los shokunin, que tenían sus fábricas colindantes. Así se llamaban los espacios donde fabricaban estas piezas, fábricas colindantes. Los norteamericanos localizan esas fábricas colindantes en Tokio, y recordemos que en esas sendas intrincadas en Tokio estaban construidas de papel, madera y piedra. Los norteamericanos lanzan un ataque, el Meeting House. Lanzan cerca de 340 aviones B-29 Super Fortress. Los lanzan, y en una noche fatídica se escuchaban las hélices de la muerte. Estas naves sobre Tokio escupieron napalm, que después fue utilizado ya en forma masiva en Vietnam. Escupieron napalm. Eso era un infierno. Perecieron cerca de 120,000 almas. Es el tercer bombardeo no convencional. Las convencionales son las bombas atómicas, pero se le puede decir que tiene ese mismo impacto. Sucumbieron los shokunin, pero antes uno de ellos, Matsuzo Kotsuye,
sale y se va hacia el norte y termina la guerra. Él fue el que diseña el primer robot japonés de la preguerra, el Lilliput, 1939. Llega el monstruo de las 1000 cabezas, que es la guerra, y termina, y sobrevive Matsuzo. Y los pocos artesanos que sobreviven y las pocas fábricas colindantes son con estas manos y que empiezan a desarrollar, a diseñar estas obras de arte. La gran mayoría anónimos. En esta exposición hay 2 robots del periodo de oro que sí se conoce al diseñador. Pero doy 2 pasos atrás contestando puntualmente a tu pregunta. ¿Por qué la importancia de estas obras y por qué no hablando de otras temáticas o juguetes o piezas? Porque son lo representativo de la longanimidad de un país que se restablece ante esta adversidad, la guerra. Y con esto, como decía, fueron piezas que eran como pago de extrema necesidad de comida que necesitaban los japoneses, porque no estaban devastados. La única máquina que se oía, Paco, en las ciudades devastadas era el famoso Jeep, el Jeep alemán, el verde, el de la estrella blanca. Sí. Y el Jeep está referenciado a un personaje de Popeye. Hay un tigre que anda brincando, que hace Jeep, 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 Jeep. Está referenciado. Esa era la única máquina que se escuchaba entre las vastas cenizas que se encontraban. Los niños no se podían acercar a los jeeps. Si se acercaban era por permiso de los soldados y les daban los chicles bazooka, chocolates, si no mal recuerdo, los Hershey, y algunas personas les daban los cigarros Striker, Lucky Strike. Pero tenían prohibido acercarse a los jeeps, solamente a los niños. Y bueno, dime si no es el andamiaje de un país, la importancia de estas piezas. Sí, totalmente. Y no es que las otras piezas de diversas temáticas no lo sean, tienen un ámbito específico, pero estas no. Estas sí son, repito, son el extracto del Nuevo Japón. Hubo antes una devastación, el terremoto Kanto, 1920, queda devastado Japón y se repone Japón, la longanimidad. Llega la guerra, devastado y se vuelven a reponer. Pero hay otro factor tan importante, los grandes capitales que se inyectan en Japón para construir estas grandes firmas de las que vamos a estar hablando. Las grandes firmas, las grandes empresas establecidas en Japón. Pero viene otro tema muy importante, la guerra de Corea. Estados Unidos estuvo cerca de 10 años después de la guerra. Llega la guerra de Corea, Estados Unidos, antes de iniciar la guerra, toma como plataforma Japón para iniciar la guerra de Corea, que aún no culmina. Y es ahí donde viene otra gran inyección para Japón. Los juguetes, guerra de Corea y Japón. Hablando de plataformas, son sus plataformas de lo que hoy es en día este país. Oye, retomando tu respuesta, ¿por qué se quisieron destruir a los artesanos? ¿Qué les molestaba? Buena pregunta. Los artesanos tenían manos excelsas, diseñaban juguetes. Entonces, por eso fueron contra ellos, porque ahora ¿qué iban a diseñar? ¿Armas? Armas destructoras de hombres. Elimínalos. Identificados, elimina las fábricas colindantes. Por eso quedan muy pocos artesanos. Y Matsuzo Kotsuye, el que te comentaba que se resguardó, que fue el que diseñó el primer robot japonés, cuando regresa, esa historia es fascinante. Matsuzo Kotsuye sale de un baño público con su toalla y ve un jeep estacionado sin los militares. No te podías acercar al jeep, pero no estaban los militares. Seguramente se han de haber bajado por alguna compañía femenina. Y se acerca Matsuzo Kotsuye con su toalla que conocía perfectamente y empieza a medir
a medir. Se va a su pequeño taller o fábrica colindante de hojalata, conforma las láminas y diseña y conforma 10 jeeps norteamericanos de Matsuzo Kotsuye. Esos 10 jeeps son iconográficos y a partir de ahí se empieza a hacer una gran reputación Matsuzo Kotsuye y después con el tiempo se le llama el hombre coche porque a él lo contratan para diseñar y para hacer a escala los grandes coches norteamericanos de las grandes firmas. Aquí están los grandes shokunin, ¿no? Los grandes artesanos, la gran mayoría anónimos. ¿Anónimos por elección? Anónimos por elección. En Japón todos casi son iguales. Hay una igualdad. Todos trabajan para un mismo equipo. Es lo que tienen hoy en día los equipos de alto rendimiento. Primeramente hay respeto. Sí. Los equipos de alto rendimiento. Eran equipos de alto rendimiento. Ya conformando las grandes firmas Nomura, Masudaya, Yonezawa, en fin. Además, esto es un sencillo homenaje para aquellos anónimos diseñadores que lo único que hicieron es crear los más bellos y sofisticados juguetes en su momento. Pues aquí estamos ya ante los robots. Los robots están conformados del periodo de oro en 8 pedestales con sus capelos de grado museo. Este es el primer robot japonés de la posguerra, 1949. El diseñador es anónimo, es de metal y fierro fundido. No tengo la caja. La caja es casi inexistente, pero sí se conoce, por supuesto. ¿Se tienen registros? No sé si hay registros. Hay algunos coleccionistas que sí la tienen, y es la caja donde viene el latón que viene caminando y atrás el hongo de la bomba. Muy fuerte, sí. La connotación que nos describe la caja habitáculo. Son 2 versiones, tienen ligeras diferencias y su sistema de desplazamiento es clockwork, que es de cuerda, llave extraíble. ¿Estas diferencias son de color? Porque se acababa la pintura, sí. Por cosas técnicas. Inclusive hay 3 o 4 variaciones, pero son básicamente por el color. La conformación es igual, es la misma. El diseño y todo. Así es, el diseño. Entonces, primer robot japonés de la posguerra, 1949. Es una cronología de tiempos. Hay diversos robots también de estos años. Estamos hablando ya del periodo de los 50s. El Thunder Robot, también una pieza fantástica de la firma Asakusa. La conservación es inmaculada. Quiero decirte, Paco, que todos los robots que estamos observando tienen su caja habitáculo y funcionan. Es importantísimo aclarar esto, que funcionen los robots y sus cajas, que veremos en un momento más. ¿Por qué diferenciamos las cajas? Para que no compitan. Cada componente tiene su importancia. El robot tiene su importancia y la caja tiene su importancia. Pero no los mezclemos, aunque vengan, no, es un binomio indisoluble. En este caso, el curador las trató de forma distinta. Thunder Robots. Y hablando de que funcionan, ¿qué mantenimiento les das? ¿Cada cuándo vas con alguien especializado? ¿Tú ya sabes hacerlo? Son mis hijos. Entonces, a mis hijos los tengo que ejercitar una vez al mes o mes y medio. Hay que accionarlos y limpiarlos. Sus epidermis son inmaculadas, están en perfecto estado. Un dato importante, la gran mayoría de los niños que hacían, tiraban la caja, porque recordemos que también Japón no podía vender estas piezas a nadie más, las tenía que dar como pago de deuda de guerra. Quien ganó la guerra? Estados Unidos. Las grandes producciones iban a Estados Unidos. Ahí están las grandes colecciones. Entonces el niño llegaba, se lo daban de obsequio, ¿y qué hacía? La mamá o el papá, la caja a la basura. Jugaban un X lapso y dejaban las pilas adentro. Y ahí se olvidaban del juguete y empezaba la descomposición del habitáculo de pilas. Cada uno de estos robots está
impoluto, impoluto la caja que alberga la energía, que alberga las pilas. Entonces, tú vas sumando todos ese tipo de asignaturas que debe tener cada robot y es lo que lo aquilata. ¿Y usas algo especial para limpiar? Un paño y una gota de un aceite casi neutro y se limpia. Es como tu piel, tú necesitas crema. Entonces, es nada más para humectar inclusive los componentes plásticos. En este caso, observamos, no hay ningún componente plástico en el Atomic. En el Thunder empieza a haber ya ciertos componentes plásticos, empieza a permear, pero la hojalata persiste. Saltamos a otra pieza iconográfica, el Lavander. Increíble diseño. Es un linaje de 5 hermanos. Tiene gran similitud con el hermano principal y uno de los robots más importantes que existen, que es el Machine Man. Es en color rojo. Su epidermis metálica es roja, pero tienen la misma conformación, básicamente. Y lo más curioso, Paco, bueno, no curioso, por su diseño, es que ambos tienen la misma caja. El robot iconográfico, que es el Machine Man, y el Lavander tienen la misma caja. Los otros 3 son distintas. Ahí radica la importancia de esta pieza. Igualmente, estamos hablando de los años 50. ¿Y ese detalle fue por economizar? No, al contrario. Uno de los robots más cotizados en la actualidad es el que te comento, el rojo, el Machine Man, y casualmente el Lavander, su hermano, comparten el mismo diseño gráfico de la caja. Entonces, ¿qué quiere decir? La importancia también de esta pieza, que es muy, muy similar a su hermano. Los otros, hay uno que es completamente distinto, pero hay otros 2 que sí tienen todo este concepto del cuerpo faldón, pero los hermanos es Lavander y el Machine Man. Y ahorita vamos a ver la caja de la pieza de Lavander. De la firma Masudaya. Increíble. Asakusa, Masudaya. Pasamos con un clásico de Forbidden Planet. Del cine. Toda la historia. La museografía también. A los visitantes, cada pieza tiene su QR que nos remite al canal. Entonces, nos remite el QR al episodio, al video. Y además un dato interesante. Si pueden ustedes observar, en los Orikawa, la ficha está en este punto con su QR. Es para que tú, cuando observes los robots, ves la ficha, te agachas, hay una reverencia. Increíble. Hay una reverencia y nuevamente te levantas. Esos detalles de la exposición. Sí, la curaduría ya. La curaduría, es correcto. Entonces regresamos nuevamente, Paco, a D-Robi de la firma Nomura, un clásico. Hay algunos robots que tienen ciertas diferencias y que los hacen más sofisticados, y solamente es por la perilla de la compuerta de las pilas. En este caso es una perilla redonda y hay otros que tienen de palometa, que es lo que también va generando las diferencias en los valores. Pero la pieza funciona perfectamente y también tiene su caja habitáculo. De los años 50, estamos hablando de la década de los 50. Llevamos 4 robots, ¿no? De los 8. Aquí, ¿cuánto ha avanzado en periodo de tiempo? O sea, iniciamos 49. 49. Y vamos en 55 intermedios. Casi 10 años. Y es precisamente en los 55 intermedios cuando aparece el robot mexicano, que ahorita veremos. El robot mexicano del ingeniero Edmundo Marmolejo Montes de Oca. En esta carrera por diseñar la pieza más sofisticada, hablamos también, no nada más de robots, de naves espaciales, pero yo no colecciono naves espaciales. Tengo nada más algunas puntuales, pero es otra línea muy seria. El único que conozco que tiene una gran colección es el CEO del Vitra Design Museum, que tiene el libro fantástico Robots Escala 1:1 de su colección y la de naves espaciales, que no es escala 1:1, pero
es una colección extraordinaria y sobre esos 2 catálogos es como me estoy basando en tu colección. En mi colección. Si no aparece en el catálogo y no tiene caja, no. No lo coleccionas. No. Hay que ser estrictos. Aunque te guste uno o una caja. ¿Y si nunca tengo el robot? Pero tuviste una parte. Es muy difícil que te vendan o alguien que diga, me voy a deshacer. A mí no me ha tocado. Que me digan, y tengo una caja que me sobró o que la tengo ahí. No. No, menos la caja es lo más difícil. Menos la caja. Sí. No, la caja es muy complicado, Paco. Pero si el robot no trae la caja... Ahora, me decía el curador, Fernando, tú ya estás en una posición en la cual no tienes que demostrarle nada a nadie y te puedes dar el lujo, por decirlo, de adquirir una pieza aunque no tenga la caja. Y ya después de esa reflexión lo voy a pensar. Al robot que nos recibe, ¿no? Al robot, el héroe de Japón, uno de los héroes de Japón, de Kobe, que hay una escultura en Kobe. Mitsuhiro Yokoyama es el diseñador del Tetsuya 28 número 3. Es una pieza también de clockwork, de llave extraíble. Y bueno, te habla del refinado trabajo del diseñador, ¿no? Tetsuya 28 número 3. Hay 5 hermanos, hay 5 versiones. Todas son muy interesantes, sí, pero considero desde la parte estética como arquitecto y como diseñador, esta es una de las más emblemáticas y puras por su diseño. Recordemos que en Japón las aristas no son muy recomendables. Observemos todos los elementos curvos que van abrazando al Tetsuya. Los tanques translúcidos, la llave generosa, los contrastes de colores, las proporciones, piernas, brazos, el casco escafandra, cómo se mimetiza en el torso. Es un gran diseño, del gran diseño de la firma Nomura. Una gran pieza. Oye, Fernando, hablando de las firmas que hemos mencionado, ¿cómo es que estas firmas tienen en esa época de la guerra y este levantamiento? ¿De dónde sacan el dinero? O sea, ¿eran empresarios, eran hijos de alguien? No. Los norteamericanos, después de que te destruí y te pisoteé, ahora sí, ahora voy a invertir para conformar las grandes firmas. Entonces, los norteamericanos, ¿qué hacen? Invierten en grandes cantidades para conformar las grandes firmas. Por eso son anónimos los diseñadores, menos el que te acabo de mencionar, Mitsuhiro, de Tetsuya 28 número 3, y ahorita veremos el otro diseñador con el que se cierra el periodo de oro de Japón. Pero eran la gran mayoría anónimos. ¿Invierten pero dan todo el dinero a Japón o ellos hasta la fecha siguen recibiendo dinero? Los norteamericanos invierten por extrema urgencia de alimentos para un Japón que estaba devastado. Esa es la frase. Entonces conforman las empresas y hay todo lo que se produce, Paco, a Estados Unidos. Por eso allá están las grandes colecciones. ¿Cómo es que estas piezas me han encontrado o yo también las he encontrado? En subastas. Sí. Subastas. Aquí no es de que me la encontré. No. Aquí ya pasan por un protocolo, pasan por una casa subastadora y bueno, pues la fortuna. Aquí no es suerte, aquí es la fortuna. Dicen que la fortuna son 2 cosas, momento y preparación. Sí. Puedes estar en el momento, pero no estás preparado. O estás preparado y no estás en el momento. Hay que estar ahí. Sí. Como decía Alejandro Magno, la fortuna favorece a los osados. Hay que ser osado y estar ahí. Estas piezas, repito,
porque se conforman estas grandes firmas que además termina el periodo de oro, la era espacial, porque era el advenimiento de la era espacial. Los japoneses querían estar a la vanguardia. Entre la Guerra Fría de la Unión Soviética y Estados Unidos, los japoneses estaban implementando estas magníficas piezas. Y el otro punto es cuando inicia la guerra cuando ya llega el hombre a la luna, 69, se acaba este impulso y además se acaba el periodo de oro, porque ya el metal, la hojalata, ya no se hacían los robots, estas piezas, porque eran peligrosos. Y es donde el plástico también empieza a permear, por eso observas ya ciertos elementos, ciertos componentes, hasta llegar al 69, donde ya hay diversos componentes plásticos. Rocketman, de la firma Alps, una de las piezas más sofisticadas. Sí, está increíble el diseño, los misiles, la antena, ese reloj. Puedes observar, el reloj es un cronómetro que al momento de que tú accionas empieza a funcionar el cronómetro y lanza los misiles. La parte de abajo son unas válvulas, los calidoscopios verticales. Entonces, es una de las grandes obras de arte de este periodo de oro. Sí, sin duda. La escultura, ¿no? De la lámina del rostro. La escultura es una belleza. Ahora entramos a la parte de uno de los grandes robots. Este yo creo que es de mis favoritos. El Changeman de Shinji Miyazawa, para la empresa Marimuya. Con este básicamente se cierra el periodo de oro en Japón. Es una pieza extremadamente sofisticada. Solamente hay 10 del primer bloque. Tengo los certificados donde dice 5 de 10, Shinji Miyazawa, Marimuya. Entonces es una pieza muy, muy importante y con esa básicamente estamos cerrando el periodo de oro en el Japón, con este personaje que abre la cabeza de este dinosaurio, sale el astronauta y es pintado a mano. Se hicieron algunas otras versiones donde la cabeza ya no era pintada a mano, donde el cinturón, que es un calidoscopio, ya nada más es un elemento metálico, ya no tiene todo este juego de luces. Lo fueron simplificando porque era un robot de alto costo. Sí, está increíble este robot. Que inclusive Teruhisa Kitahara fue el que convence a Shinji de que sacara otro bloque de 10. Primero fueron 10 bloques, 10 Changeman. Y después se pierde un tiempo y convence a Shinji Miyazawa de que saque otro bloque que se fue a Estados Unidos. Pero ese es el primer bloque. La primera versión. Del maestro Shinji Miyazawa, de la firma Marimuya. Y el robot Tulipan, de la firma Nomura, también una pieza emblemática. Inclusive otro clásico, el X70, en todos sus componentes de su paramento. Es también una pieza extremadamente sofisticada, como abre el casco escafandra en este concepto de Tulipán, y todo el juego excelso litográfico. Cada componente es una obra de arte. Los brazos ya son plásticos, ciertos componentes ya empieza a introducirse, a mezclarse el componente, y es aquí cuando ya hay un cambio drástico y termina el periodo. Hay otras piezas también de los 70s, pero en este caso decidimos que se hiciesen esta génesis del 49 al 69. Oye, Fernando, ¿y por qué le dijeron a Japón que pagara con juguetes y no con otra cosa? No tenían nada, pero también sabían los norteamericanos de las manos milenarias, hablando de los samuráis. Estábamos conversando antes de iniciar estas narrativas, sí, de los samuráis siglo XII, XIII, XIV, eran artesanos, también eran shokunin. Ellos mismos hacían sus trajes, esos trajes sofisticados de armaduras. Conversaba yo con un buen amigo, Daniel Masayoshi, es uno de los coleccionistas más importantes de armaduras samuráis, y hablábamos del diseño de esas armaduras. Los kabuto,
el casco, los cascos son de una extrema sofisticación. Ya ni hablemos de las katanas. Los japoneses no tenían otra forma que nada más que compartir su estricta disciplina y su conocimiento milenario a través de sus manos. Me pagas con esto. Increíble, no sabía que esa era la razón. Esa era la razón. Los shokunin. Porque recordemos que el shogunato termina en los 40s, Japón estaba cerrado y termina el shogunato y se abre al mundo y Japón da todo ese conocimiento al mundo. Por eso Toulouse-Lautrec, Van Gogh tenían un profundo respeto por la presentación de los japoneses. La caja, fundamental, la caja es importantísima. No sé si ya hicimos este recorrido de estas cajas de los Horikawa. En este caso, esta primera caja, el curador así se diseñó, es la caja del Space Explorer, del que está suelto. Sí, el primero. Y a partir de ahí tengo todas las cajas, están las cajas de los Horikawa, menos la de mi robot. Es la única caja que no tengo, la de mi robot, porque seguramente sucumbió ante mis inquietas manos. ¿No? Pero están las cajas de toda esa barra de los robots Horikawa. Ahora, vamos a ver otra composición que está a nuestras espaldas. Es una conformación, tiene una composición, ese muro, de cajas. Así fue diseñada. Son cajas habitáculos de los robots que están, de los 8 robots que estamos exponiendo del periodo de oro. Pero también hay cajas habitáculos de robots que no están en la exposición. Y me voy a permitir, esta es la caja del Lavander, del que te comentaba, del hermano del Machine Man. La caja es igual, lo único que cambia es la epidermis, el color del robot. Sigue apareciendo el niño, sigue apareciendo su padre o su abuelo tomando un café, ¿no? Sigue siendo el mismo perfil planetario, la misma nave. Ahí la importancia de estas cajas, están casi inmaculadas. Y la diversidad de cajas que conforman, ¿no?, todo un tributo a la caja contenedor, el habitáculo. ¿Decidiste hacer este acomodo simulando un altar o como un mueble de un niño? No, Jaime Contreras, el curador, decidió que las cajas tuvieran su propia conformación y su propia importancia. Ambas dialogan, no compiten con las epidermis de hojalata. Compiten con sus epidermis gráficas y es una obra de arte. La conformación de las cajas es una obra de arte compositiva. Sí, cada caja, cada detalle, ¿no?, cada diseño gráfico es una obra de arte. Ahí radica la importancia de que tengo el privilegio de poseer las cajas y de que funcionan. Sí. Podremos ver, Paco, hay dos videos en el cual, primeramente, en el primer video estamos observando cómo funcionan los 8 robots que están en el centro de la sala. Lavander, Tsujin, el Rocketman, cómo trabajan los pistones, ¿no? Increíble. El Changeman, cómo emerge este personaje. Es una belleza ese robot. De Shinji Miyazawa, Tulipan, de la firma Nomura, como abre este casco escafandra en estos 3 gajos. El Space Explorer, de la firma Yonezawa, un personaje que al abrir su compuerta viene el piloto comandando a este magnífico robot que ahora se mimetiza y regresa a la caja. El robot mexicano, que ahorita veremos, funcionando perfectamente, del ingeniero Edmundo Marmolejo Montes de Oca. El Atomic,
Thunder Robot, ahora los estamos viendo con vida. El Robin, y además magistralmente acompañados por la partitura de Yokari Oe. ¿Quién era Yokari Oe? Bueno, Yokari Oe, un dato muy importante, Paco, porque hablaba yo con Jaime Contreras, con el curador, ¿qué música le vamos a poner? ¿Qué partitura? Le dije, la de Yokari Oe. ¿Quién es Yokari Oe? Hijo de Kenzaburo Oe. Kenzaburo Oe fue premio Nobel en literatura en 1994. Kenzaburo Oe, casado, en un momento queda su esposa embarazada. Y le dicen, van al médico y los médicos le recomiendan que el niño no nazca, porque viene con el cerebro herniado, en fin, viene con una serie de problemáticas. Y Kenzaburo le dice a su esposa, mira, no tomemos ninguna decisión, me voy a ir a Nagasaki para hacer unas entrevistas y regresando tomamos la decisión si nace nuestro hijo. Regresa Kenzaburo y le dice a su esposa, oye, mira, yo considero que sí debemos de tener a nuestro hijo, porque yo he visto casos de longanimidad, otra vez la palabra longanimidad, cómo se han restablecido ante esas adversidades y hay que tener a nuestro hijo. El niño nace con autismo, descontrol de esfínteres, con poca visión, casi no escucha, una incapacidad para moverse, pero es su hijo. Los médicos decían que era un vegetal, pero viene algo muy importante. En la vida, el efecto Pigmalión, o en psicología se le llama la economía de las caricias. Cómo a través de una palabra, de una caricia, cómo puedes ayudar a una persona con una problemática a florecer. Y es lo que hicieron sus padres con Yokari. En un parque lo llevan a pasear, lo sacan a pasear, y él, cuando ve a los pajaritos, los empieza a identificar a los 3, 4, 5 años. Se ve que Yokari tenía un impulso ante los pajaritos, identifica a los pájaros, le ponen a una maestra de música y le dicen que por favor le ponga música de Mozart, porque la madre es una tiene un profundo respeto por Mozart. A los 11 años llega la profesora con Yokari a su cuarto y le entrega a Yokari unas hojas. Y le dice que quién las había escrito. Y le dice Yokari, yo. Eran estructuras muy asimilables de Mozart. Increíble. Hoy Yokari Oe es uno de los compositores de música clásica más influyentes. Un niño con autismo, un niño con todas esas problemáticas, cómo compone estas partituras. Se restablece ante la adversidad, la longanimidad, el amor de unos padres. La música de estas piezas, de estos robots, nos hablan de la longanimidad de los japoneses para renacer después de una cruenta guerra. Por eso la música de un sencillo homenaje también a Yokari Oe. La única pieza mexicana que se ha fabricado, ¿no? Un robot, que incluso ha salido en películas y sí, que hay muy pocos, ¿no? Que se conocen en las colecciones. Es el robot del ingeniero Edmundo Marmolejo Montes de Oca. Conformó una empresa en 1955. Esta es una empresa familiar, Juguetes Electromecánicos S.A., si no mal recuerdo, y es una empresa que diseña estos robots. Se hacen cerca de 100. La conformación estructural es la misma, donde radican las diferencias es en las pátinas, en los colores de cada componente y la calcomanía. Hay robots que sí la traen, hay robots que no la traen. 1955. Pero se pasa el tiempo, Paco. 1955 nadie sabe del robot. Y Japón estaba en la parte intermedia de toda esta magnífica carrera de los japoneses. Sale un mexicano. 55 hasta 1973. Y en 1973 aparece en una película de Chabelo, sí, y Pepito detectives peleándose con unos extraterrestres. Pero dejemos atrás si se jalaban las pelucas.
En una escena, en un mueble, aparecen 4 o 5 robots y en una mesa aparecen otros tantos con 2 robots japoneses Orikawa. Y hay una imagen donde hay unos en una canasta. 1973, el director fue José Estrada, Estudios Churubusco, Pepito y Chabelo Detectives. Aparece y esto se vuelve el mito, el robot mexicano. 1973, salto cuántico. 2016, 2015, 16, se abre al mundo por el hijo del ingeniero y se conocen muy pocos robots, la gran mayoría en manos extranjeras. No me digas. Y este es uno de los que se conocen en México. También una amistad que tengo con un buen amigo, Ángel Montes de Oca, que él tiene la caja inclusive y él me permitió poder por lo menos tener conocimiento de la caja. Pero hay pocos robots y sobre todo que funcionen. Y este es uno de ellos. Precisamente por eso está diseñado, Paco, en esta base metálica. El metal permea en color rojo. El mexicano, los 8 restantes japoneses en sus bases de metal natural. Increíble. La historia que me sé del mundo fue que diseñó más bien la empresa por su propia inquietud y para satisfacer a sus hijos, ¿no? Que querían robots, no sé si robots o en general juguetes, pero fue esa inquietud, pero que al mismo tiempo su familia la tornaba como de a loco, ¿no? Como de, ay, tu robot. Por eso hizo así, nada más. Fue un proyecto familiar que inclusive ni salió a la venta. Se quedó truncado, se hicieron esa cantidad de robots, repito, todos diversos en sus pátinas de colores, pero no salieron formalmente a la venta. Y yo hablé, Paco, con uno de los directores de Estudios Churubusco hace 3 años y me decía, arquitecto, ojalá y podamos encontrar en alguna de las bodegas que quedan de Estudios Churubusco, que han ido mutando, voy a conversar con una persona que es longeva, centenaria, a ver si sabe de algo. No se sabe nada. Entonces viene una confirmación de que ya esos robots de la película no se sabe si el ingeniero los prestó, los vendió, qué pasó con ellos, no se sabe. Sí, porque son demasiados, ¿no? Yo también recuerdo la escena y es como el ¿Recuerdas la escena de la caja? El sueño de todos. Están aventados, sí, bueno, están ahí puestos, ahí apilados, sí. Pero los que no están apilados son los 4 o 5 en este aparador. ¿No? Ajá, sí. Es un aparador. Y en la mesa hay otros. En la mesa sí hay de colores. En la repisa creo que son 3 o 4 de la misma paleta de color, gris y café. Si no mal recuerdo. Y este funciona. Aún funciona. Increíble, Fernando. Gran historia, parte de tu vida, parte de tu pasión está aquí. Gracias, Paco. Todos deberían venir, todos los coleccionistas deberían venir porque se aprende mucho a ir a un lugar tal vez de cosas que no conoces, te expones y te vuelan la cabeza diferentes cosas, desde la curaduría, los diseños, una caja. Las cajas. Y no hablamos de las naves espaciales, que inclusive están en una plataforma baja, donde se jugaban estas piezas en el suelo. Entonces el curador, ¿no? Tenemos estas piezas, estas naves espaciales, donde la nave Eagle es de mi niñez. Se ve increíble. Es de las que extraje de esa cápsula. De ese armario. De ese armario, ¿no? De ese espacio, de esa cápsula del tiempo. Y una pieza también fantástica, un perrito, Space Dog, ¿no? Ese así fue tratado a una altura intermedia, con un fondo de una frase de uno de los grandes diseñadores, Charles Sainz, que dice que los juguetes no son tan inocentes como parecen. Los juguetes son el preludio de ideas muy serias. Charles Sainz. Y son las 2 frases que abrazan la exposición. La segunda frase: hay obras pequeñas que se hacen grandes sin crecer. Es un anónimo. Y es lo que son estas piezas. El detalle pequeño es grande. Sin duda. Entonces, coincido contigo. Tienen que venir a una ciudad como Puebla, una ciudad emblemática, una ciudad
sofisticada, y poderse acercar a un proyecto como el de plataforma les va a abrir un bagaje interesante en el ámbito del diseño. Y qué mejor poder enfrentarse a estas piezas, a estas obras de arte llevadas a un nivel museográfico como piezas excelsas que conforman el andamiaje de un magnífico país, Japón. Sin duda, aparte sería como una probadita de lo que es visitar una exposición en Japón, en todos los sentidos. Entonces, amigos, no se pierdan esta oportunidad. Aquí en la descripción les voy a dejar la dirección de cómo llegar. Y pues bueno, Fernando, muchas gracias por recibirme. Un placer, Paco, un placer. Qué bueno que viniste a Puebla. No, un placer que me recibieras. Al contrario, y mientras más podamos ir compartiendo a los que vamos avanzando en el conocimiento, ¿no? Para mí va a ser un placer poder recibirlos y seguir avanzando con estas narrativas que debemos ir contando ante el advenimiento de las generaciones venideras que tengan el conocimiento de estas grandes piezas. Totalmente. Paco, un placer. Igualmente, Fernando, muchísimas gracias. Un placer, Paco. Amigos, pues como pudieron ver, estuvimos aquí en una exposición única en el mundo. Por favor, vengan a verla, los invito, vale mucho la pena. Se encontrarán con piezas únicas, robots increíbles, todos funcionando. Y pues bueno, ya saben, si les gustó este video, por favor denle like, activen esa campanita, comenten este video y nos vemos en el siguiente.